El 7 de marzo de 2019, Kiko Matamoros y Paz Padilla se reencontraron en Sálvame después de que él la hubiera insultado en varias ocasiones. Por fin llegó el día. ¿Qué pasó? Nada. ¿De dónde viene la guerra entre Paz Padilla y Kiko Matamoros? Un par de meses antes, cuando se descubrió la relación entre Kiko Matamoros y la desconocida Cristina Pujol, Paz Padilla hizo un chiste sobre el pasado como gogó de Cristina que podía interpretarse como que, en realidad, podía haber sido prostituta. Este comentario molestó sobremanera a Matamoros, quien llamó machista a la presentadora y amenazó con ponerle una demanda. Este último hecho fue la gota que colmó el vaso entre Paz y Matamoros, quienes llevaban años demostrando que no se soportan. Pero el 26 de febrero de 2019 pasó otra cosa. Ese día, Paz Padilla dejó claro que no se cree, para nada, la relación de Matamoros y Pujol, que para ella, todo es una estrategia comercial. Paz Padilla, a lo mejor te deberías cortar porque se te va bastante la lengua un día después. Matamoros quiso vengarse de Paz Padilla alegando que, me llamó la atención la animadversión que profesaba la conductora del programa contra mí. Kiko recogió lo dicho por Paz y le recordó las meteduras de pata que la presentadora ha hecho varias veces en el programa, a mí surrealista me parece morirse de VHS. Paz Padilla y Kiko Matamoros no se habían visto desde hacía meses, es decir, que no habían ajustado cuentas. Y el 7 de marzo de 2019 se reencontraron en el plató de Sálvame. Todo fue muy correcto. Se saludaron con 2 besos y dieron paso a la sección de Matamoros. En un momento dado, Paz hizo una gracia sobre sus patatas al diccionario, pero ahí se quedó el asunto. Pero antes de que Kiko se fuera, Paz le paró y le dijo, sé que tú conmigo has tenido una cosita. Como un zasca barato. No he visto las cosas que has dicho, no he querido verlo. Quiero que sepas que llevamos 10 años trabajando juntos, que yo creo que fuera de cámara te he mostrado cómo soy. En el programa, puedo hacer comentarios, pero yo a ti, a tu vida, a tus relaciones no las juzgo ni opino siquiera. Porque creo que somos ya 2 personas muy maduras, con una trayectoria profesional, con nuestra vida, nuestra familia, nuestras mochilas, y yo entiendo a todo el mundo. Entiendo que, en un momento dado, estás sometido a una presión y que, a veces cosas que yo digo, puede que no te sienten bien. Quiero decirte, de corazón, que no las digo para hacerte daño. De verdad, que no te juzgo. Cuando yo salgo de Sálvame, cuelgo el traje de faena y Sálvame se queda aquí. Matamoros, mucho más calmado que en sus últimas intervenciones, le respondió, tienes que tener en cuenta que lo que tú haces públicamente y tu juicio, que es además la línea editorial de este programa, pues le llega a muchos millones de espectadores. A mí, hay veces que esas cosas me duelen e intento superarlas,